en el canal de YouTube, entonces también puede ser consultada en este. Vamos a dar inicio. Bueno, primero que todo quiero darles la bienvenida a esta charla del mes del ambiente. Y bueno, de parte de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Hispanoamericana les doy un saludo y bueno, espero que todos estén muy bien. La charla de hoy se llama Tendencias de las energías renovables en Costa Rica. Está a cargo del ingeniero Jonathan Barbosa Vallejo, es ingeniero químico, docente, consultor ambiental, coordinador de los cursos de ciencias básicas de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Hispanoamericana. Y bueno, tal vez indicarles un poquitito del contexto del mes del ambiente o el por qué nosotros también hacemos actividades alineadas a este tema. Este fue bueno, en realidad el 5 de junio, ¿verdad? Fue un día establecido por la Organización de las Naciones Unidas y lo que hace es que cada año nosotros celebramos el inicio de la celebración, digamos, de la conferencia de Estocolmo, donde el tema central fue el ambiente. Y aquí se ha establecido que todo el mes se hacen actividades alusivas a al mes bueno, al ambiente. Y bueno, actualmente nosotros lo que hacemos también es relacionarlo con los objetivos del desarrollo sostenible. Esta charla tiene una duración de 50 minutos y bueno, aquí agradecemos también la participación de todos los profesores que han traído a sus estudiantes y complementan su formación. Entonces, sin más, que le doy la bienvenida a Jonathan y bueno, estamos. Perfecto. Aquí estoy programando el tiempo para no pasarme, porque a veces me emociono mucho hablando y la idea es de aprovechar el tiempo para que ustedes puedan volver a sus clases. 50 minutos. Ok, perfecto. Voy a agradecerle a Ana por la presentación. Indicarles que sí, tengo el honor de darles la primera charla, ¿verdad? En la parte del mes del ambiente. Vamos a ver un poquito lo que son aquí me apareció lo de la encuesta. Por favor, llenen la encuesta, ¿verdad? Eso nos da mucha información a nosotros de saber el tipo de público que estamos teniendo, ¿verdad? Cuántos estudiantes, cuántos docentes, cuántos administrativos. Entonces, por favor, llenenla, no duran ni un minutito, ¿verdad? Ni medio minuto se duran eso. Les decía que esta primera charla lo que pretende es dar una mirada muy rápida de las energías, del uso de energías renovables, ¿verdad? El tipo de energía que se está dando a nivel nacional. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Adicionalmente, vamos a ver el desarrollo de algunas energías nuevas o energías poco conocidas que se han venido trabajando. Cristina, dígame, ¿tiene la mano levantada? Cristina, me imagino que fue un dedazo. Sí, perdón, Ok, no se preocupe. Les iba a decir más bien que la dinámica de la reunión la vamos a trabajar por favor, tomen apuntes, todas las preguntas las apuntan, ¿verdad? Y resolver las preguntas al final de la exposición para tratar de hacerla un poquito lo más fluida posible. Y a veces alguna pregunta que le aparece a uno, despuesito se contesta sola conforme se va desarrollando la charla. Entonces, por favor, micrófonos apagados, ¿verdad? Y todos, si tienen alguna consulta, lo apuntan o lo mandan inmediatamente al chat. Si no tienen dónde apuntar y no quieren perderla, pues entonces lo escriben en el chat y al final de la reunión, con mucho gusto, respondemos aquellas preguntas que hayan sido formuladas. ¿Ok? Sin más, voy a pasar a compartir. Vamos a ver la presentación. La ponemos en modo presentación. Ok. ¿Todos están viendo la presentación? Sí, señor. Gracias. Ok. Entonces, como decíamos, el nombre de la presentación, Tendencias de las Energías Renovables en Costa Rica. Una mirada rápida al uso de las energías renovables, ¿verdad?
Aquí, esta fotografía estamos viendo es de un punto en el país donde se están utilizando 4 energías renovables, ¿verdad? Que es Miravalles. Ahí tenemos energía geotérmica, tenemos energía, un parque solar que se inauguró hace un poco tiempo, hace un par de años. Tenemos una represa hidroeléctrica y tenemos aquí en la parte de atrás si se ve la parte eólica, ¿verdad? Entonces, vean que Costa Rica, desde el punto de vista de energías renovables, se ha venido trabajando, ¿verdad? Poco a poco se ha venido desarrollando. Nosotros tenemos una fuente de energía muy importante, que es la hidráulica, que la vamos a ver ahora más adelante, ¿verdad? Pero se han venido buscando energías alternativas a esta. Antes de hablar de energías renovables o qué es lo que busca las energías renovables, tenemos que ponernos en contexto de cuál es la idea del desarrollo de energías renovables. Principalmente es para el desarrollo sostenible. Entonces, en esta imagen queda muy, muy claro, ¿verdad? Lo que es, cómo se llega al desarrollo sostenible, donde yo tengo una parte social, una parte económica y una parte medioambiental, ¿verdad? Cuando yo logro conjuntar estas 3 áreas importantes, aquí es donde obtengo el desarrollo sostenible, ¿verdad? Por definición, el desarrollo sostenible satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas propias, ¿ok? Entonces, eso es lo que se busca. Y para obtener este desarrollo sostenible, uno de los pilares más importantes es la parte energética. De hecho, tenemos los objetivos del desarrollo sostenible. Estos objetivos son inherentes a todos los países, se aplica a todos los países. Cada país tiene su estrategia de cómo abordar estos diferentes objetivos, ¿verdad? Donde el punto 7 es el que nos atañe en este momento, que es energía asequible y no contaminante. Eso es lo que busca en este momento la parte del desarrollo sostenible, ¿verdad? Llegar a tener energía asequible a todas las personas, ¿verdad? Que eso no se está dando alrededor del mundo y bueno, en Costa Rica hay ciertas zonas donde todavía tenemos algunos problemitas y principalmente no contaminante. No contaminante no solo involucra la parte de gases de efecto invernadero, que todo el mundo, cuando hablamos de contaminantes, piensa inmediatamente en la parte de efecto invernadero, sino también el impacto ambiental, por ejemplo, del desarrollo de estas nuevas energías, ¿verdad? Cuando yo voy a construir o poner algo, por ejemplo, un parque solar, pues estoy interviniendo en el medio ambiente, ¿verdad? Estoy afectando eh, todo el ecosistema y eso es parte de lo que se toma en cuenta como no contaminante, ¿verdad? No tenemos que enfocarnos o cerrarnos únicamente en pensar en gases de efecto invernadero, sino que cuando se habla de no contaminantes, por ejemplo, a la hora de generar una represa, toda la modificación que yo hago en el ecosistema, ¿verdad? Partes inundadas, modificación de biodiversidad, qué pasa con aquellas especies migratorias de peces, ¿verdad? Que algunas se tienen que devolver y pues se encuentran una barrera en el momento en que hay una represa, ¿verdad? De hecho, se pierden a veces especies debido a estos cambios que hacemos en el sistema, ¿verdad? Entonces, esa es la parte no contaminante. ¿Dónde estamos actualmente? Para poder pensar o decir, bueno, ¿por qué estamos ingresando en la parte de energías renovables? Tenemos que ver dónde estamos ubicados desde el punto de vista de consumo de energía. Entonces, vean, bueno, aquí tenemos una gráfica bastante significativa, donde nos dice cuánto es el consumo, bueno, el consumo total de energía, cuánto corresponde a energía fósil, ¿verdad? Energía fósil, entiéndase carbón, entiéndase hidrocarburos, entiéndase gas natural, eh, serían esos 3 principalmente, el GLP es un derivado de los hidrocarburos. Entonces, vean que prácticamente el consumo que tenemos de energía fósil es todavía muy, muy grande. Somos muy dependientes del uso de energía fósil, ¿verdad? Y lo que se busca es ir disminuyendo esta parte gris, irla disminuyendo, ¿verdad? E ir aumentando los otros tipos de energía, las energías renovables o otros tipos de energía, ¿verdad? Irlos aumentando poco a poco. Dentro de las energías renovables que tenemos, bueno, tenemos biomasa, tenemos geotérmica, solar, tenemos hidráulica, tenemos
energía por parte de los océanos, ¿verdad? Tenemos energía eólica. Todas esas son energías que llamamos energía renovable, ¿verdad? Que son independientes de lo que son las fuentes fósiles de energía. ¿Okay? ¿Cuáles son los objetivos principales del punto 7, energía asequible y no contaminante? Bueno, acceso a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. Esta parte es muy importante, fiables, ¿verdad? Porque podemos pensar en un parque solar, y un parque solar nos va a dar energía, pero no es tan fiable esa energía. ¿Por qué no es tan fiable? Porque en el momento en que tenemos un cúmulo de nubes, pues la energía inmediatamente o la producción de energía eléctrica baja radicalmente. Adicionalmente, en las noches yo no tengo producción de energía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que absorber energía y almacenarla de alguna manera para poder utilizarla en aquellos momentos en que no tenga energía. Entonces, no es tan fiable como otros tipos de energía, como pensemos en energía geotérmica, donde yo siempre tengo acceso a temperaturas altas y puedo generar energía eléctrica 24/7. Aumento de energías renovables, mejorar la eficiencia energética. Este es un punto clave, ¿verdad? Dentro de lo que es el uso y el desarrollo de energías, no solo estamos hablando de buscar energías o fuentes de energías nuevas, sino que sean eficientes desde el punto de vista energético. ¿Qué es esto? Los recursos que yo voy a consumir pueda transformarlos en energía utilizable, en energía práctica, ¿verdad? Porque resulta que existen energías renovables que tienen eficiencias muy bajas. Un ejemplo claro de esto es las energías fotovoltaicas, que estábamos hablando de los parques de energía fotovoltaica, ¿verdad? Donde los rendimientos son muy bajos, son bastante bajos. Estamos hablando de un 20% de rendimiento de toda la energía solar que se absorbe, apenas un 20% es transformada aproximadamente en energía eléctrica, ¿verdad? Entonces ocupamos parques muy grandes para obtener energía para X cantidad de viviendas, por ejemplo, ¿verdad? En uso de viviendas. Entonces se busca ir mejorando esa eficiencia energética, ¿verdad? Y buscando materiales nuevos y buscando procesos nuevos que me permitan aprovechar al máximo la energía que se está generando. Un ejemplo de esto es energía eólica, donde yo sí tengo rendimientos un poco más altos del 70%, ¿verdad? Energía eólica, donde la energía que trae el viento, ¿verdad? Es aprovechada en un 70% de producción eléctrica, ¿verdad? Y energía, por ejemplo, hidráulica, donde tengo aprovechamientos de más del 90%. Entonces vean que sí es muy importante este punto de eficiencia energética. Es uno de los puntos tan importantes, la búsqueda de energías renovables nuevas, como el mejoramiento de la eficiencia en el aprovechamiento de las energías que se están dando, ¿verdad? Mejorar la cooperación internacional para favorecer el acceso a investigación y tecnología para el desarrollo de fuentes de energía limpia. Bueno, esto sí es algo un poco más gubernamental, es algo un poco más político, ¿verdad? Pero aún así se va desarrollando poco a poco. Ampliar infraestructura y tecnología para dar servicios a todos los países en desarrollo, ¿verdad? Hay fondos que están a nivel internacional que permiten la creación de nuevos proyectos de energía, ¿verdad? Y evaluaciones para poder ver impactos de esta energía, ya sea ambientales, sociales, dentro de países en desarrollo. Vamos a hablar así de primer tipo de energía, que es energía solar. Yo cuando trabajo con energía solar, ¿verdad? Tengo tres formas de aprovechamiento de energía solar. Normalmente pensamos en energía solar y automáticamente pensamos en fotovoltaica, ¿verdad? Eso es lo que se nos viene a la cabeza. Pero esta, como les decía, la menos eficiente y es de las que no se utiliza tanto en otros países ya desarrollados. Primero tenemos la más sencilla, que son los captadores solares. Los captadores solares lo que hacen es aprovechar la energía solar, la radiación solar, ¿verdad? La capturan en un fluido y esta puede ser almacenada para su aprovechamiento posteriormente. Lo que se hace, si se quiere ver, es calentar un fluido y este fluido se almacena en un recipiente hermético que permite mantener su calor y después yo puedo aprovecharlo. ¿Cómo lo aprovecho? Calefacción de hogares, ¿verdad? En muchos países
nosotros somos un país tropical, entonces a nosotros calefacción nos suena muy extraño, ¿verdad? Nosotros decimos como calefacción, no, aquí lo que necesitamos nada más es refrigeración, aire acondicionado. Pero en la mayoría de países que no están dentro del área ecuatorial, pues sí es importante la calefacción y de hecho es uno de los rubros energéticos que más demandan junto con la parte de refrigeración en las épocas de verano, ¿verdad? En las épocas calientes. Entonces en calefacción yo tengo ese líquido lo almaceno en forma caliente, ¿verdad? Es un líquido caliente, generalmente es un aceite especial y después lo que hago es en la noche, por ejemplo, donde baja la temperatura, agarro ese fluido caliente y lo hago pasar por diferentes intercambiadores de calor a lo largo, por ejemplo, en una casa y caliento la casa. Ese es un aprovechamiento, es un captador solar. A nivel tropical, nosotros cómo usamos captadores solares. Los usamos, voy a adelantar un toquecito. Aquí está, este es un captador solar muy sencillito, donde vemos estos calentadores de agua que se usan para las duchas solares. Entonces, yo lo que tengo es un recipiente donde almaceno agua, ¿verdad? Esta agua fría viene, pasa por unos tubos. Esos tubos hacen que mediante el sol se caliente el agua y después la almaceno aquí. En el momento en que yo ocupo agua caliente en la casa, ya sea para la ducha o para lavar platos, por ejemplo, o en la lavadora, por ejemplo, pues yo utilizo esa agua caliente. ¿Ok? ¿Cómo calienta el agua? A través de rayos solares, ¿verdad? De radiación. Entonces, esto es un captador solar. Vean que yo absorbo energía del sol, lo almaceno en un líquido y después lo utilizo dentro del hogar en algo que lo necesite. ¿Ok? La otra es energía termoeléctrica. Esta lo que se hace es agarrar y aprovechar la energía solar, concentrarla, pero aquí ya no es para calentar el líquido, sino para generar presión, para evaporar líquido, en este caso es agua generalmente, y ese vapor a alta presión es utilizado para producción eléctrica. ¿Ok? En esto tenemos, por ejemplo, este ejemplo. Estados Unidos es uno de los países que va a la punta en lo que son termoeléctricas, ¿verdad? Vean que son áreas que se ocupan con mucho espacio, donde yo lo que tengo es un montón de espejos reflectivos. Estos espejos reflejan la energía, los rayos de sol a un punto, lo concentran de tal manera que ahí es un punto de alta temperatura que evapora el líquido que yo tengo ahí, generalmente agua, y ese vapor a alta presión y alta temperatura es utilizado, ¿verdad? Baja por aquí el vapor a alta presión y es utilizado para mover turbinas y producir energía eléctrica. Ventajas que se tienen, bueno, es mucho más eficiente, ¿verdad? Que una fotovoltaica, un montón de veces más eficiente. El sistema para producir electricidad es un sistema mucho más complejo porque se necesita que todos los espejos estén coordinados, ¿verdad? Para poder siempre estar apuntando a este punto que está aquí, para poder siempre estar calentando este punto. Todos los espejos, eso es electrónico, obviamente, y necesitamos áreas muy grandes de terreno. En Costa Rica no hay de este tipo de termoeléctricas todavía, ¿verdad? O sea, no se han construido a este nivel. Hay unas un poquito más pequeñas, ¿verdad? Pero son calentadores de tubos que generan vapor, pero a baja presión y se utilizan para calentar algo en particular, no para producción eléctrica. ¿Ok? Pero de esto, insisto, en el país no tenemos ni tenemos previsto desarrollar este tipo de tecnología aquí en el país. ¿Ok? Finalmente tenemos la solar fotovoltaica, ¿verdad? Que aquí yo lo que tengo sí es aprovechamiento de la energía solar, ¿verdad? Que modifican electrones en una placa para producir electricidad. ¿Ok? En fotovoltaica sí nosotros tenemos, pero esto es a nivel prácticamente, bueno, a excepción de Miravalle, ¿verdad? Que es un proyecto del ICE, son proyectos generalmente privados. Ventajas que se tiene, bueno, de aprovechamiento de energía limpia, ¿verdad? Que puede utilizarse o debe utilizarse en el momento. Como desventaja, la energía que se forma, la energía eléctrica, tiene que almacenarse, si se quiere almacenar, tiene que almacenarse en baterías,
las baterías son relativamente caras, sino lo que se hace es que se utilizan en el momento, ¿verdad? Las empresas lo que hacen es eso, ponen los paneles solares, ¿verdad? Producen energía fotovoltaica y la utilizan directamente en el momento, en motores, en luces, en todas aquellas aplicaciones que puedan requerir energía eléctrica. Eh, el excedente que se forma de energía eléctrica es devuelto a la red normalmente. Y debido a esto, es que hay ciertas restricciones. Yo no puedo poner paneles solares donde yo quiera y como yo quiera. Tengo que pedir una autorización al ICE, porque el ICE tiene que estar preparado para recibir ese excedente de energía eléctrica. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que imaginémonos que tenemos 3 industrias grandes produciendo energía eléctrica con paneles solares. Supónganse que están produciendo por 100 kilowatts cada una, para hacerlo sencillo, 300 kilowatts. ¿Ok? De esos 300 kilowatts, la empresa está consumiendo un 70%, 3%, 21, 210 kilowatts. Lo que sobran, 90 kilowatts, los está devolviendo a la red. ¿Ok? Estamos haciendo un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo 90 kilowatts que están ingresando a la red, el ICE los absorbe y los distribuye, ¿verdad? Alguien más los está usando. ¿Qué pasa si en ese momento aparece una nube o se nubla el cielo y me tapa el sol? La producción, digamos que baja a un 50%. Si baja a un 50%, ya no tengo 300 kilowatts de producción, tengo apenas 150 kilowatts de producción. De esos 150 kilowatts, la empresa automáticamente los va a consumir todos, ¿verdad? Antes estaba consumiendo 210, ahora 150, lo consume todo. Entonces, ¿qué pasa? Los 90 que estaba entregando al ICE, automáticamente dejan de entregarlo y el ICE tiene que cubrir eso con energía que ellos tienen en la red. Esos picos de consumo tienen cierto límite. No puede ser que de pronto nosotros estemos consumiendo, el ICE está produciendo 100 y de pronto tiene que pasar a 200 o a 300 para cubrir la demanda. Esos picos tienen cierto límite y si sobrepasa, lo que se hace es que la red se dispara y se apaga el sistema por ese pico de energía. Entonces, debido a eso, es que en muchas ubicaciones, por ejemplo, la Uruca, pensemos en la Uruca, ya no permiten la instalación de paneles solares. ¿Por qué no permiten? Por este asunto, porque si eventualmente se baja la producción debido a condiciones atmosféricas, el ICE no tiene respuesta para poder suministrar instantáneamente, ¿verdad? Entendamos que el ICE sí tiene suficiente energía para cubrir toda el área de la Uruca, pero si yo lo estoy si los paneles están produciendo y estoy recibiendo energía de los paneles, si llega una nube, estamos hablando que en minutos te deja esa producción y el ICE tiene que responder en minutos. Y ahí es donde está el problema. Entonces, por eso es que hay restricciones a la hora de instalar paneles solares en Costa Rica. ¿Ok? Entonces, los paneles solares que se instalan, bueno, eso es cuando hay alimentación al ICE, ¿verdad? Cuando yo tengo un sistema que me permite consumir una parte y devolverlo el sobrante al ICE, que es lo que hacen la mayoría de las empresas, porque esto es una inversión un poco alta de dinero y necesitan recobrar rápidamente la inversión, ¿verdad? Si yo tengo el panel para consumo propio, para consumo privado netamente, pues ahí no tendría ese problema, ¿verdad? Ahí eventualmente está trabajando el panel, se va la luz y automáticamente entra el ICE a cubrir lo que haga falta. ¿Ok? Pero esa es la restricción que tenemos y por eso es que no tenemos, no, a nivel de, en por ejemplo, en una zona franca no están todas las empresas con paneles solares, no se puede. O sea, es una cantidad la que el ICE puede aceptar de paneles solares para pues, no tener estos problemas de cambios eh, de demanda de energética. ¿Ok? Energía eólica. Para la energía eólica lo que tenemos inicialmente es para el desarrollo de energía eólica se tiene un mapeo de la velocidad del viento, pues lo primero que se tiene que hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos zonas donde se tienen altas velocidades de viento, pero no solo es velocidad del viento que sea alta, sino que sea constante. De nada me sirve tener una velocidad del viento
aceptable, alta, ¿verdad? 2 meses al año. No voy a instalar un equipo sumamente caro, como es una planta eólica, ¿verdad? Como es una turbina, perdón, no voy a instalarla en un lugar que me produce energía nada más 2 veces al año. Entonces, estos mapeos se hacen normalmente anuales y se determina entonces en promedio las velocidades de los vientos que se tienen en la zona. Si yo en promedio a lo largo de todo el año tengo una velocidad aceptable para poner una turbina, pues se pone la turbina, ¿verdad? No puedo, insisto, esta es la parte más crucial, no se pueden poner turbinas simplemente porque hay mucho viento en una época del año. Esta época tiene que cubrir realmente toda la instalación, todo el desarrollo, ¿verdad? Que se hace. Después viene la fase constructiva. La instalación de turbinas normalmente es un proceso donde yo tengo un impacto ambiental importante y en el trabajo de la turbina propiamente, en la fase operativa también, ¿verdad? Tengo que hacer una modificación del terreno, tengo que dar áreas de acceso. Normalmente las turbinas se ponen en las partes altas de las montañas donde no hay caminos. Tengo que hacer un camino, eso es una alteración que se hace al medio ambiente. La parte constructiva, ¿verdad? Es cara, es bastante cara toda la parte constructiva de la turbina, ¿verdad? Se pone a trabajar y lo otro que se tiene que tomar en cuenta es que las turbinas tienen vidas útiles de 10 a 15 años y una vez que termine la vida útil, ok, ¿qué hago con todo este equipo? ¿Verdad? Lo que es la parte del generador, a la vez todo esto, tengo que ver cómo hago para reciclarlo, para reutilizarlo, para modificarlo. La turbina normalmente, la parte móvil se desgasta rápidamente, ¿verdad? A 10 a 15 años y definitivamente es más barato eliminarlo, poner una nueva que volver a intentar mantener la vieja, ¿verdad? Que intentar reconstruir la vieja. Entonces eso sí tiene, ese es un impacto ambiental importante que hay que tomar en cuenta. En Costa Rica nosotros tenemos parques eólicos, ¿verdad? No tenemos en gran cantidad. Eh, en Nicaragua se tienen mucho más grandes los parques eólicos, pero, bueno, o en Estados Unidos, ¿verdad? Que son países totalmente desarrollados, pero sí tenemos algunos parques que funcionan bastante bien. Generalmente el parque eólico o la turbina tiene el inconveniente de que si la velocidad del viento es muy baja, tiene que frenarse la turbina porque no genera, ¿verdad? Pero adicionalmente, si es muy alta, también tiene que frenarse porque puede dañar el equipo. Entonces, hay un rango de velocidad de viento en el cual la turbina puede trabajar. No es que la turbina se deja a la libre, ¿verdad? Y, bueno, en este lugar tengo velocidades, qué sé yo, más de 20 metros por segundo de velocidad del tiempo, del viento, perdón. Entonces, puedo ponerla a trabajar. No, hay un sensor que está controlando eso y en el momento que se tiene velocidades muy altas, la turbina se traba para proteger la turbina. ¿Ok? Aquí está una turbina en fase operativa. La turbina ya trabajando tiene su impacto ambiental desde el punto de vista de migración de aves, ¿verdad? Y de todo lo que tiene que ver con la parte de aves en un sistema. Vean que yo en la parte baja no tengo ningún problema, pero en la parte alta, alturas aquí, hay peligro de muerte para aves. ¿Qué? Yo no tengo que evaluar donde voy a poner la turbina, por ejemplo, espacio migratorio de aves, porque si es paso migratorio de aves, eventualmente puedo afectar una especie en particular, ¿verdad? Las turbinas trabajando se ponen varias, se ponen para aprovechar la zona, ¿verdad? Entonces se vuelve casi como un campo minado pues, para aves donde estos aparatos dando vuelta a alta velocidad, pues atraen, ¿verdad? Donde va el ave, pueden atraerla y golpearla y si la golpean la matan automáticamente. Adicionalmente que van dañando la turbina, esos golpes, ¿verdad? Que va recibiendo. Otro punto donde normalmente se ponen turbinas, se utilizan en algunos países, es a nivel del océano. Son obviamente mucho más caros poner una turbina en el océano que ponerla en tierra, ¿verdad? Porque necesitan bases mucho más profundas. Toda la instalación es 2 o 3 veces más cara. Entonces, en Costa Rica no manejamos turbinas a nivel del océano. Todas las que se tienen en tierra. ¿Ok?
Energía hidráulica, esta es la que nosotros es tan grande porque es prácticamente el caballito de batalla que tenemos desde el punto de vista de energía en Costa Rica. Tenemos la bendición de que somos un país que tiene gran cantidad de ríos. La energía hidráulica se basa en el ciclo hidrológico, ¿verdad? Aquí lo puse por aquello que no nos recordemos. Tenemos la parte de precipitación, esto llega a las montañas, ¿verdad? Después tenemos la parte de escorrentía, que son las aguas superficiales, también están aguas subterráneas, pero en algún punto normalmente las aguas subterráneas salen a los ríos y se vuelven parte de escorrentía, y esto llega al océano, donde el océano se evapora y vuelve a darse el ciclo completo. Aquí se aprovechan dos tipos de energía, se aprovecha la energía potencial y la energía cinética del agua, ¿verdad? Son las dos energías que se aprovechan. Yo puedo tener o montar una hidroeléctrica que aproveche la energía cinética nada más, o sea, que no haya acumulación o embalse, que no se cree un embalse, sino simplemente lo que se hace es que en un río caudaloso, un río que lleva no caudaloso, sino una velocidad de fluido importante, se le pone una turbina directamente, la velocidad del agua lo que hace es mover esa turbina y automáticamente se produce electricidad. Esto para ríos pequeños generalmente, de hecho, se usa mucho a nivel privado. Entonces, usted puede tener una turbinita dando vueltas, ¿verdad? El agua baja, mueve la turbina, me produce electricidad y con esa electricidad, bombillos, todo lo que se ocupe en una vivienda, ¿verdad? O en un almacén o en lo que sea. Y están las que aprovechan la parte potencial del agua, ¿verdad? La energía potencial, ahí la creación, que es este dibujo que está aquí, la creación de un embalse, ¿verdad? Donde el embalse te va llenando el agua, el nivel de agua, te abre la parte de la compuerta, el agua baja, aquí la energía potencial se transforma en energía cinética, mueve la turbina un generador eléctrico, ¿verdad? Que me produce electricidad, el transformador es simplemente para la condición del voltaje a la electricidad para transferirla con menos pérdidas y el desagüe. Este sistema yo puedo tener dos o tres juntos, ¿verdad? De hecho, en Costa Rica se tienen hidroeléctricas que son tres hidroeléctricas seguidas, ¿verdad? Viene una hidroeléctrica a un nivel de altura, pues, produce electricidad, baja, viene otra hidroeléctrica aquí, se vuelve a almacenar, vuelve a producir y otra más. Tres se tienen seguidas, por ejemplo, en un mismo río. Este es el que más utilizamos nosotros a nivel grande, ¿verdad? Hay que aclarar, y esto siempre me gusta enfatizar, Costa Rica es un país privilegiado al tener nosotros energía, bueno, gran cantidad de energía hidráulica disponible, ¿verdad? No es la norma. La mayoría de países no tienen la posibilidad de producir electricidad como nosotros producimos, ¿verdad? Sino que la parte de la energía hidráulica del bloque total de energía que produce un país puede ser de un 20%, un 30%, un 10%, ¿verdad? La energía eléctrica normalmente en otros países es a través de combustión de carbono, por ejemplo, de carbón, perdón, es lo más común que se tiene, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto de del aprovechamiento de energía eléctrica y su uso. En nuestro país, y yo siempre pongo como ejemplo esto, en nuestro país, el uso, por ejemplo, de vehículos eléctricos, pues de ahí sí, eso es 100% ecológico. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando energía eléctrica que viene de las hidroeléctricas. Pero en otros países, yo compro un carro eléctrico y esa energía la produce un central de carbón, ¿verdad? Quemando carbón. Entonces, ¿qué tan ecológico es eso? Todavía falta mucho para ser 100% verde, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esas comparaciones y esas apreciaciones que hacemos a priori, ¿verdad? Ok. En energía eléctrica, en la parte de contaminación que se tiene principalmente o impacto ambiental sería el embalse, ¿verdad? El embalse me modifica todo el ecosistema, me inunda zonas. Tengo que evaluar cuando se hace esto, ese impacto es un impacto que está ahí, que es un impacto muy grande, ¿verdad?
Entonces hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cuáles son las especies que viven ahí, qué tipo de árboles hay. Muchas veces hasta hay desplazamiento de personas, ¿verdad? Asentamientos de personas cuando se crean los embalses. Eso por un lado. Lo otro son los gases de efecto invernadero. Un embalse produce gases de efecto invernadero, ¿verdad? Tenemos una gran acumulación de agua y en las zonas bajas, aquí en esta parte, existen bacterias anaerobias que me producen metano. El metano es un gas de efecto invernadero y es liberado a través del embalse en forma gaseosa. ¿Ok? Entonces esos serían como los dos impactos más importantes a tomar en cuenta, ¿verdad? Cuando se generan o cuando se hacen estas represas. Si yo trabajo con energía eléctrica, pero generada por energía cinética, o sea, solo por el movimiento del río, pues el impacto es muchísimo menor, porque lo único que estoy poniendo es, digamos que este álave que está aquí, la turbina, lo estoy poniendo en un río que va cayendo. Eliminemos todo esto y pensemos nada más el río donde viene aquí. Pongo la turbinita aquí, entonces el río mueve la turbinita y me produce electricidad. Ahí el impacto es muchísimo menor, ¿verdad? El impacto ambiental. Ok. Y tenemos energía biomásica. Bueno, no se asusten, esto nada más como para ver de dónde viene, ¿verdad? Yo tengo el sol, tengo agua, tengo la parte vegetal, no vamos a hablar ahí de cloroplastos y todas esas cosas, y se me producen la parte, los carbohidratos. Los carbohidratos tienen carbono, ¿verdad? Oxígeno. Estos tienen electrones de alta energía y a través de la respiración aeróbica se produce la energía, bueno, O2 y la energía es liberada, ¿verdad? En forma de energía química. Ok, esto es la base para la producción de energía biomásica. ¿Por qué? Porque energía biomásica, yo tengo varios tipos de energía biomásica y se usan en el país. Tengo energía biomásica natural, que sería todo lo que es leña, ¿verdad? Todo lo que es combustible verde, que utiliza normalmente en Costa Rica. Tenemos los beneficios de café, que utilizan madera, ¿verdad? Para secar el café. Tenemos pues, los ingenios que arrancan generalmente con madera, ¿verdad? Todo lo que es la parte de la caldera la arrancan con madera y para producir electricidad, ¿ok? Todo lo que son hornos artesanales y todo esto utilizan la energía biomásica natural, ¿verdad? Madera, todo lo que aquello que se pueda quemar, hojas secas, todo eso es biomasa natural. Tengo biomasa residual, aquí ya estamos hablando de biomasa antropogénica. ¿Cómo estás? ¿Alguien tiene el micrófono abierto, chicos? ¿Iban a hacer una pregunta o algo? Ok. Biomasa residual, esto es biomasa antropogénica, o sea, biomasa que se produce el hombre generalmente a través de qué, por ejemplo, desperdicios. Imaginémonos, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo azúcar, ¿verdad? El bagazo, que es el residuo que me queda de la caña, cuando yo la caña la agarro y la exprimo, le saco el jugo del azúcar, es el bagazo, es un residuo que a mí me queda, ¿verdad? Un residuo producto del quehacer humano. Ese residuo lo secan y lo utilizan como energía en la caldera. ¿Okay? Ahí se quema y se le absorbe la energía. Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo de esto, una chanchera. Yo tengo los residuos bueno, tengo un montón de cerdos, ¿verdad? Entonces tengo las excretas de los cerdos, todos esos residuos, yo agarro eso y lo aprovecho en un biodigestor y produzco metano. Eso es en biomasa residuales a través de un residuo. Producción de aceite. Pensemos vamos a ver, se llama en la zona sur. Ay, ya se me olvidó esta empresa. Palmatica, ¿no? Palmatica, gracias. Muchas gracias. En Palmatica. Ahí yo tengo el coquito se le extrae el aceite, me queda la broza, por decirlo así, me queda como el desecho, el coquito, ese coquito se seca y se puede utilizar para quemarlo, producir calor y producir electricidad.
en otros se utiliza para, como parte de un abono y produce metano, ¿verdad? Entonces vean que esto es biomasas residuales de desechos. Bueno, la más sencillita se me ocurre en una sodita. En una sodita tenemos desechos orgánicos, ¿verdad? Tenemos comida que sobra, vegetales, todo esto. Pues lo que se puede, la parte vegetal, se aplica a un biodigestor y produce metano que utilizo en la misma sodita para calentar, ¿verdad? Entonces esto es biomasa residual. Y tenemos cultivos energéticos. Los cultivos energéticos son aquellos que me producen, que yo puedo obtener fuentes de energía. Por ejemplo, alcohol. Yo alcohol, la caña es un cultivo energético que yo, si fermento el líquido, produzco alcohol y el alcohol es un combustible, ¿verdad? Tengo el biodiesel también, que es a través de aceites, ¿verdad? Que se puede producir biodiesel, que es otro combustible, ¿verdad? Que viene derivado de la palma. Entonces, a eso se refieren con cultivos energéticos. Todos aquellos cultivos generalmente, bueno, aparte del biodiesel, que es una combustible diferente, pero todos aquellos que tengan azúcares me permiten producir alcoholes, remolacha, eh, caña, eh, todos esos me permiten producir alcoholes y esos alcoholes son combustibles que yo puedo utilizar, ¿verdad? Problemas que tengo en la parte de o impactos ambientales en la parte de biomasa natural, la corta de árboles, ¿verdad? En Costa Rica es prohibido cortar especies nativas y sí está muy regulado la parte de la corta de madera, ¿verdad? Tiene que tener permiso de minada para poder realizar extracción de madera, ¿verdad? Para uso de energía. Entonces, digamos que en eso sí estamos bastante adelantados a muchos otros países donde se regula mucho la utilización de madera para energía. Generalmente es plantaciones, teca, por ejemplo, ¿verdad? Que hacen plantaciones, el raleo de esas plantaciones se utilizan para energía. Raleo es cuando se limpia la plantación, ¿verdad? Para darle crecimiento más rápido a los árboles. En biomasa residual, aquí se están haciendo muchos esfuerzos a nivel nacional, ¿verdad? Hay empresas dedicadas a la parte de aprovechamiento de estas energías. Ejemplo de esto es Palmatica, que ya decíamos, ¿verdad? Ellos producen abonos y producen metano. Adicionalmente, tenemos, por ejemplo, vamos a ver, todo lo que son desechos de ganadería, se está buscando la utilización para producción de abonos y producción de metano, perdón, como gas de aprovechamiento. Adicionalmente, en algunos lados se utiliza para producir pellets. Los pellets son madera comprimida con desechos que tienen alto poder calórico para quemar. ¿Ok? ¿Dónde más? En los beneficios de café, por ejemplo, la broza de café se utiliza como combustible, entonces un aprovechamiento de biomasa residual. En eso sí estamos bastante adelantados. Igual hay mucho por hacer, pero se está buscando cómo mejorar y aprovechar todos los residuos que se van generando. En cultivos energéticos se ha intentado ya en años anteriores utilizar el alcohol, ¿verdad? Para utilizarlo como gasol, ¿verdad? Mezclarlo con gasolina. Lo que pasa es que la producción que se tiene de caña apenas da el abasto para el consumo propio de azúcar. Lo que se produce en alcohol igual es para consumo nacional, ¿verdad? Entonces no tenemos una producción excesiva como otros países como Cuba, por ejemplo, ¿verdad? Donde se tienen altas, o Brasil, donde se tienen producciones muy altas de azúcar, ¿verdad? Entonces la producción de alcohol es mucho más elevada. En nosotros normalmente no, se han hecho pruebas aquí, Recope hizo pruebas hace como 10 años, ¿verdad? O un poquito más en la producción de biocombustibles, gasol principalmente, pero se tiene el problema de que el abastecimiento de alcohol es muy bajo, ¿verdad? A nivel nacional, entonces por eso no se ha desarrollado más, no se ha implementado más y nos hemos mantenido así quietecitos, como dicen. Hace unos años había una empresa grande aquí de una refinadora de aceite que estaba por iniciar, que quería producción de biodiesel
pasó exactamente lo mismo. La cantidad de aceite vegetal que se obtiene en Costa Rica es relativamente bajo. Cope Agropal y Palmatica, ya me acordé la otra, son las dos empresas que más trabajan esto y es para consumo humano, ¿verdad? Para consumo de alimento. Y no hay residuales, no hay sobrantes suficientemente grandes como para utilizarla o realizar producción de biodiesel. Entonces, en cultivos energéticos sí nos hemos quedado, no hemos desarrollado ningunos proyectos importantes, se han hecho pruebas y todo, pero siempre la demanda es la que se queda corta, ¿verdad? Perdón, la producción es tan baja y la demanda tan alta que no se puede suplir. ¿Okay? Otras energías renovables que están por ahí en el ambiente, pero que no son tocados en Costa Rica, son el producto de las mareas, ¿verdad? El movimiento del mar. Hay dispositivos que lo que hacen es permitir el aprovechamiento de esas energías. Eso no se ha utilizado mucho. El hidrógeno sí sí hay pruebas, pero como hidrógeno verde no se ha trabajado en Costa Rica, ¿verdad? El hidrógeno gris es creo que el que se ha venido trabajando aquí en el país. Y energía de rotación terrestre es otro tipo de energía que se estaba explorando en otros lados, ¿verdad? Y nosotros no hemos venido explorando. Entonces, hay todavía algunas energías que podemos trabajar o que se pueden investigar a nivel nacional, pero son energías de alta tecnología que no tenemos nosotros los recursos, ni tampoco tenemos la posibilidad de acceder a dichas tecnologías inicialmente, ¿verdad? De momento, bueno, igual tenemos la ventaja, repito, de la energía hidráulica, que es una energía renovable y que la usamos a gran escala en el país, pero sí existen otras energías que se vienen evaluando, ¿verdad? Pero algunas son muy caras también tecnológicamente hablando, como el hidrógeno verde. ¿Ok? Yo creo que vamos a ver cómo estamos de tiempo. Perfecto, 5 minutos me quedan para los 50. Entonces, espero que ha sido de aprovechamiento y si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Podríamos ver en esta parte ya empezar a ver las preguntas. Voy a dejar de compartir. Ah, bueno, hay una manita levantada y el chat, no sé si hay preguntas en el chat. Ok. Sí, veo un montón aquí. Bueno, algunas las preguntas, solo hay Mirevalles y Gareto Fotovoltaica. Bueno, tal vez primero con la persona que tiene la mano levantada, que es Víctor. ¿Está Víctor? Buenas noches. Buenas noches. Jonathan, una preguntita. Bueno, lo que vi, entre todo, es que, Ajá. por lo que entiendo, una de las energías más eficientes es la geotérmica, al menos a nivel país. Ujú. ¿Por qué no le estamos dando esta explotación? Porque, bueno, hace poco, con todo lo que se vio en noticias y demás, pues la hidroeléctrica o la hídrica no es tan. Dependemos de la lluvia, que no sé, desde mi criterio, espero equivocarme, no sé qué tan cierto sea eso que estén diciendo, como, y 2 días llovió y ahora sí Y tenemos ya agua. se acabó. Entonces, yo creo que lleva un trasfondo más político y demás, pero aún así, veo, y en un proyecto que hice para una de las materias, la geotérmica es una de las más eficientes. Día, noche, Correcto. llueva, no llueva, sol. Me ha tocado por el trabajo visitar algunas de estas plantas en Guanacaste, Ujú. Miravalles y demás. ¿Por qué no le damos tanta explotación a ese tipo de energía que es bastante más renovable? Porque entiendo que es un circuito de recirculación donde después el excedente lo volvemos a inyectar a la tierra para que renueva el proceso, etcétera, haciéndole un par de situaciones ahí de camino, porque si se devuelve así nomás, más bien se va volviendo cada vez más ácido y demás. Pero sí, ¿por qué no explotamos tanto eso? Por un lado. Y dos, en otros países, más de primer mundo, también han explotado la parte nuclear. Acá que se le tiene tal vez un poco más de miedo, porque escuché comentarios también de que la energía nuclear está salvando al mundo, es la más amigable con el ambiente, etcétera. Entonces, tal vez Amigable. esas dos rodillas. Sí. Ok. Sí, no, vamos a ver. Primero la parte de la geotérmica, esto de las lluvias y eso.
Totalmente de acuerdo, Víctor. El movimiento que hubo hace poco fue un movimiento político, principalmente, ¿verdad? Había una ley ahí como que querían mover para la parte de energía privada, generadores de energía privada. No sé exactamente qué era la modificación que se quería hacer, pero sí era una modificación en el punto de energías, generadores privados, perdón. Entonces sí se sintió que fue un poco eso. Ahí el problema que hubo, según estuve ahí investigando, fue la utilización de la energía. Los embalses tienen agua almacenada y lo que tengo entendido es que se produjo más energía de la cuenta para vender a Centroamérica. Nosotros le vendemos energía hidroeléctrica, bueno, energía eléctrica, perdón, le vendemos normalmente a Centroamérica, Nicaragua principalmente, son uno de los principales compradores que tenemos. Entonces, no se previó la parte de sequía que íbamos a tener, ¿verdad? Donde debe haberse almacenado más el agua, sostener más el agua, producción menor, ¿verdad? Para cubrir esa parte. Se produjo un montón, se le vendió a Nicaragua y cuando se dio cuenta, digamos, va bajado el embalse y no llovía. ¿Ok? Entonces, mala planificación fue. ¿Por qué no se le ha dado más énfasis en la parte geotérmica? Por comodidad. Porque como tenemos tanto río y ya tenemos plantas hidroeléctricas muy grandes, eso sí se tiene, digamos, con las plantas hidroeléctricas yo produzco generalmente mayor cantidad de energía, ¿verdad? Porque lo caro de la planta hidroeléctrica es la parte del embalse. Lo demás después es simplemente déjelo caer el agua. Mientras que en las geotérmicas son plantas que están a alta presión. Entonces requieren mantenimientos más seguidos, materiales un poquito más especiales, ¿verdad? Los pozos geotérmicos no solo tienen vapor de agua, sino que adicionalmente tienen otros metales, ¿no? Tienen otros metales que afectan. Por ejemplo, tienen sulfuros, tienen azufre, tienen otros componentes que yo tengo que estar controlando químicamente. Los pozos geotérmicos hay que aplicarles, inyectarles químico para evitar incrustaciones, para evitar corrosión, para evitar otras cosas que los vuelven caros desde el punto de vista operativos. Mientras que una hidroeléctrica yo simplemente abro compuerta, bueno, tampoco es tan así, ¿verdad? Hay que lubricar y otras cosas, pero pensémoslo como abro la compuerta, el agua baja, mueve la turbina y vámonos. La turbina es lo que tengo que estar aceitando, ¿verdad? Entre comillas, tengo que darle mantenimiento. Pero en un pozo geotérmico no, en un pozo geotérmico yo sí tengo que eventualmente aplicar un químico adicional, ¿verdad? O químicos adicionales para proteger todo lo que son las tuberías, que las tuberías son generadas, son, como te digo, tuberías para alta presión, ¿verdad? Aún las que inyectan nuevamente el agua al sistema, ¿verdad? Porque lo que hacen es eso, inyectar el agua al sistema, igual esa agua va a alta presión, ¿verdad? Entonces, si tiene un costo mayor de operación, me producen menos electricidad, tienen un costo mayor de operación. Entonces, aunque son más eficientes, en eso sí estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Entonces, comparado a una hidroeléctrica, es preferible la hidroeléctrica. Y nosotros al tener gran cantidad de ríos, pues nos suplimos perfectamente con la parte hidroeléctrica. Que seamos muy malos planificando son otros 100 pesos, ¿verdad? Bueno, pero y eso es ahora, antes eran bastante bien planificadores, ahora como que se están volviendo más brutos cada día. Entonces es precisamente por eso que no se ha desarrollado más la parte geotérmica, ¿ok? Porque con la hidroeléctrica estamos dando abasto inicialmente. Proyectos sí existen para hacer otras geotérmicas y eventualmente con el cambio climático sí deberíamos de tomar en cuenta o se va a tomar en cuenta mucho más fuerte lo que la parte geotérmica, ¿verdad? Porque el cambio climático lo que nos hace es que aunque tengamos lluvias más fuertes, vamos a tener periodos de sequía más largos y estos periodos de sequía ahí sí voy a tener problemas, ¿verdad? Por evaporación, se me va a bajar los embalses y entonces puedo tener problemas de generación. Entonces, sí hay proyectos para geotérmicas que vienen adelante, pero normalmente no se han dado antes por eso, porque cubríamos fácilmente la parte hidroeléctrica. Eso por un lado. Lo otro es con la energía nuclear.
La energía nuclear, tenés razón en el sentido de que es una energía muy segura, es una energía que está salvando mucho el consumo, la demanda energética en otros países. El problema que se tiene con energía nuclear, ¿verdad? Son los desechos que se generan. Nosotros no necesitamos energía nuclear, volvemos a lo mismo, es por el mismo punto, o sea, porque hasta ahora la energía hidroeléctrica nos ha venido cubriendo, hidráulica, perdón, nos ha venido cubriendo la demanda del país sobradamente, desde el punto de que podemos vender a otros países, vendemos Nicaragua y a Panamá, ¿verdad? O a Guatemala se le vende a otros lados energía eléctrica. Entonces, por eso no se ha venido. Adicionalmente, las plantas, o sea, para construir una planta nuclear viene siendo, vamos a hacer como una comparación como un metro. ¿Por qué en Costa Rica no hay un metro? Porque la demanda no es suficientemente grande. Yo necesito, no sé, creo que es medio millón de personas o 400,000 personas, un montón de gente necesito que utilice el metro para que sea económicamente viable. Las plantas nucleares son instalaciones tan cara de hacer, porque no es que tiene que ser muy grande o muy pequeña, sino que son caras en el sentido de que los materiales son especiales, el tamaño de todas las paredes son diferentes, los enfriadores, todo tiene que tener, bueno, adicionalmente todo lo que son los componentes de seguridad, se vuelve un equipo de sistemas muy caros, ¿verdad? Pues tiene que producir gran cantidad de electricidad. Y para producir gran cantidad de electricidad, pues entonces tendríamos que desarrollar dos hidroeléctricas para que la nuclear nos cubra lo que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces, por demanda todavía no es económicamente viable. Si tenemos una central nuclear, nos saldría excesivamente cara y no la pagaríamos a un montón de años. Entonces, por eso es que nos van desarrollando. Adicionalmente, el último punto sería los desechos, ¿verdad? Las plantas nucleares generan desechos y esos desechos normalmente hay que hacer bóvedas especiales para almacenarlos y se almacenan toda la vida, ¿verdad? Entonces estamos hablando que son áreas de terreno que yo tengo que acondicionar especiales, donde tengo que generar, bueno, tengo que hacer paredes de hormigón especiales y un montón de aditamentos para que no salga la radiación, donde yo voy a almacenar esos desechos y es un área de terreno que la perdí por un montón de años, ¿verdad? Entonces, esos inconvenientes han hecho que no vengamos a utilizar eso. Posiblemente utilizaríamos más, por ejemplo, lo que es la utilización de geotérmica, me parece más viable. Biogás, no lo toqué yo aquí, ¿verdad? Pero nosotros tenemos fuentes de gas natural, que de hecho es todo un mundo eso, porque hay una parte de los profesionales que dicen, ¿verdad? O de los amigos del ambiente que dicen que no se deben de tocar los yacimientos de gas. Lo que pasa es que Costa Rica es un país que está en el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces yo lo que imagínense en esto por un momento. Ustedes tienen magma abajo, ¿verdad? Tenemos un montón de volcanes. Hay muchos apagados, pero estamos hablando de 150 volcanes aproximadamente que tenemos nosotros. Muchos están apagados, ¿verdad? Pero si ahí están. Pues imagínense en todo este magma que está debajo y imagínense burbujas de gas almacenadas en la tierra a la par de ese magma, ¿verdad? Como que no empieza a sonar el asunto ahí. Tengo una burbuja de gas, tengo magma y los dos juntos ahí en algún momento puede perfectamente de, combustionar el gas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eso es todo otro mundo por el efecto también que tendría en el medio ambiente, pero sí sería más factible esta utilización de gas para producir electricidad antes de utilizar energía nuclear, por lo menos para el tamaño de nosotros, que somos muy pequeñitos. Países muy grandes, pues una planta de energía nuclear es genial porque cubre una gran demanda, ¿verdad? Y es rentable, se paga. Acuérdense que esto no es solo producción, sino es también la parte económica, ¿verdad? Que sea rentable. No sé si con esto quedó claro, ¿verdad? La pregunta o los comentarios, Víctor. No, clarísimo, bien, muchísimas gracias. Pura vida, hombre, con gusto. Ok, vamos a ver en el chat, vuelvo al chat. Y aquí tengo, ¿sabes? Solo ahí en Miravalles y Garavito fotovoltaica. Garavito
No sé por qué Garavito es geotérmica, térmica, perdón. Térmicas son plantas eléctricas que utilizan un hidrocarburo para producir electricidad, No, entiéndase búnker. ellos Ajá. están haciendo unas nuevas en este momento. Están Están haciendo construyendo nuevas en fotovoltaicas en Garavito. sí, Oh, y ve. parecidas a las mismas que están en Miravalles. Perfecto. Gracias, Sí. más bien, Marcos. Ya aprendí algo nuevo, porque sí, yo Garavito lo que conocía es la parte térmica, ¿verdad? Que es la utilización de búnker para producción de electricidad. Sí, Quería ahorita preguntar, está parado, sí. ¿de qué tamaño es No, el parque que están haciendo? parecido, Fotovoltaico. yo creo que es más grande que el que está en Miravalles ahorita. Ok, ok, súper. Hay Grande, que de darse plaga. la vuelta. Hay que, por ahí. Dice, quería preguntar por la energía de las olas, si en Costa Rica la aprovechamos. No, todavía no se están haciendo. Lo que es la parte de la energía de las mareas se utiliza mucho en Países Bajos, ahí es donde está como el desarrollo más avanzado en lo que es energía eléctrica. Ok, pero nosotros no, todavía no estamos en esas. Ni todavía nos falta mucho por estar. Posiblemente en algún momento los usaremos, pero cuando ya sean tecnologías estándar, ¿verdad? Cuando ya sean tecnologías muy utilizadas en otros países. No podemos administrar bien los recursos como país y tampoco sabemos cómo provisionar una eventual falta de recursos. Casos de hace unas semanas de corte de luz por niveles bajos de represas hidroeléctricas. Además, queremos poner impuestos a otras energías. Pongamos impuesto al sol, echando hacia atrás los impulsos de algunos por utilizar dichas fuentes y proyectos grandes país a largo plazo. Entonces, ¿cómo podremos dar el siguiente paso a usar menos fuentes fósiles y más energías renovables si el gobierno y algunas instituciones y empresas impiden dicho avance? El punto energético, donde hay energía hay dinero, y donde hay dinero siempre va a haber la parte política, ¿verdad? O sea, eso es parte de la maldición que tenemos, ¿verdad? Como humanos, que todo lo monetizamos y todo lo queremos después politizar. Yo creo que la misma presión, ¿verdad? De la demanda de la gente, la misma presión por la utilización de recursos en el momento en que yo hago un plantel nuevo, por ejemplo, ahí en Grecia, ¿verdad? Que acaba de inaugurarse, bueno, hace un tiempito, una zona franca nueva, pues esa zona franca va a demandar de recursos energéticos y yo tengo que ver cómo lo suplo, ¿verdad? Entonces tengo que ver cómo hago para, o me adapto, o me acomodo y hago lo requerido o lo necesario para producir esa energía extra, ¿verdad? Pero siempre siento que va a ser eventualmente contra demanda, contra la presión. Cuando ya tenemos la presión, cuando los recursos, como por ejemplo ahora, ¿verdad? Con esto de los cortes que iban a hacer, e insisto, fue una mala planificación, pero una mala planificación entre comillas en sí. Me suena más a mano negra, dicen por ahí, ¿verdad? Que buscaba más bien presionar para algo extra, no simplemente fue como que a alguien se le olvidó que tenía que almacenar agua o que íbamos a tener el efecto, creo que es del niño este año, que hace la sequía un poco más larga, ¿verdad? Entonces, eventualmente hay conciencia, un poco de conciencia, nosotros de como ciudadanos presionar en el momento en que haya algún tipo de movimiento para lo que es la mejora en el uso energético, para eventualmente el desarrollo de proyectos nuevos. Bueno, el compañero que hablaba de este nuevo proyecto en Garavito, ¿verdad? Que es fotovoltaico, pues debemos de apoyarlo, deberíamos de presionar para que el gobierno trabaje más estos puntos, ¿verdad? Pero sí, es un poco difícil, en eso estoy totalmente de acuerdo, Gustavo, es bastante difícil siempre que se quiere sacar provecho, ¿verdad? Por parte de partidos políticos. Bueno, ahí con la encuesta, Arenal Corobicí, Sanillal es la cascada hidráulica que genera el lago, correcto, esta es la cascada que genera el lago Arenal. Ok, ¿alguna pregunta adicional o comentario que gusten? Y yo creo que los toros también, toro 1, 2 y 3 también van de la misma. Generalmente nosotros, es que de veras,
sea, no tenemos idea de la bendición que tenemos. No solo llueve mucho en el país, sino que tenemos una geografía que permite la utilización de energía hidráulica a diferentes niveles, ¿verdad? Entonces, pues, o sea, de veras, es que, no sé, si han ido a otros países o han hablado de la parte energética en otros países, se dan cuenta la gran bendición que nosotros tenemos, ¿verdad? En otros lados son esas plantas grandes tirando humo, ¿verdad? Que esa producción energética a través de un hidrocarburo, generalmente carbón, algunas utilizan gasóleo, otras utilizan búnker, ¿verdad? Pero es queme. De hecho, es interesante porque muchas veces se piensa que los gases de efecto invernadero, el principal fuente son los vehículos y no la producción eléctrica. La principal fuente es, pues, vehículos. Bueno, ahí está también la parte animal, ¿verdad? Todo lo que son ganado, pero los vehículos no es que sean así como los principales, sino la producción eléctrica, ¿verdad? Y en muchos países se cuestiona eso, de que yo compro un carro eléctrico, pero de la electricidad que me alimenta el carro es un es hidrocarburo. Como aquí hay un chiste que decían que ahora que que iban a cortar la luz, que íbamos a salir corriendo a comprar generadores de diésel para poder mantener nuestro carro eléctrico dando vueltas. Al final viene siendo lo mismo. Ok. Bueno, espero que esto es una pincelada, ¿verdad? Es así por encimita. Primero entendamos qué son las energías renovables que se trabajan y a nivel país cómo se están desarrollando proyectos. Hay muchos, ¿verdad? Poco a poco, la mayoría requieren inversiones altas. Las conseguimos a través de préstamos internacionales y ahí se van pagando poco a poco. Se supone que desde el punto de vista energético estamos cubiertos con las hidroeléctricas, ¿verdad? Pero también pasa otra cosa. A veces encender una hidroeléctrica, si no se tiene la demanda, acuérdense que la energía eléctrica tiene un problema. Y es que la energía eléctrica tiene que utilizarse en el momento, ¿verdad? No, la única forma de almacenarla es en baterías, pero las baterías es para cosas pequeñitas, ¿verdad? O sea, yo puedo tener baterías para qué sé yo, un centro de cómputo, puedo tener baterías para eh, algo pequeño, no sé, en una casa, baterías se puede tener como para luz o algo así, pero las baterías es mínimo, la capacidad de almacenar electricidad es mínima, es insignificante. La electricidad se genera y se consume, y lo que no se consume se pierde, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido, por ejemplo, arrancar una planta hidroeléctrica grande si no la voy a consumir en X porcentaje, ¿verdad? O sea, porque voy a estar produciendo electricidad para botarla. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico, entonces es parte del problema, es parte del asunto. Nosotros, desde el punto de vista de infraestructura, tenemos suficiente para producción de electricidad, pero tenemos ese problema, ¿verdad? De que si ponemos todas a trabajar, perderíamos gran cantidad, ¿verdad? Porque la demanda no llega a cubrir todo lo que es en producción. Entonces, también tenemos esa parte complicada. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, pues yo quedaría aquí agradeciéndoles enormemente su tiempo y su atención para este tema tan interesante. Buenas noches. Buenas noches. No sé si Ana está por ahí, si quiere cerrar. Aquí estoy, sí, muchas gracias, Jonathan. Bueno, aquí indicarle a todos los participantes que en el chat se encuentra la evaluación de esta charla, este espacio. Bueno, esto nos ayuda mucho a mejorar, a seguir construyendo este espacio que, bueno, es de ustedes, y esos temas que ustedes nos sugieren, pues los tomamos en cuenta para hacer el plan del próximo año. Bueno, también a agradecerle a todos su participación. Este tema es, bueno, está muy vigente, ¿verdad? Por esta situación que justamente acaba de aclarar Jonathan al final. Y bueno, también, pues muy relacionado con decisiones que posiblemente más adelante podamos tener en nuestros trabajos. Espero que haya sido de su agrado y bueno, estaríamos hasta acá. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.